Sergio, una paciente cuando se va a someter a quimioterapia está tremendamente asustada. Yo recuerdo inicialmente la primera vez que hice quimioterapia, que recordaba una película, Elegir un amor, de Julia Roberts, en la que después del tratamiento el paciente temblaba, vomitaba, tenía delirios, era horroroso. Y uno de los miedos es que pensamos muchas veces que nos puede dar un paro cardíaco. La pregunta es, sí que recuerdo que cuando se lo pregunté al oncólogo me dijo, hombre, no es al 100% así, pero sí recuerdo que me hacían una prueba antes de esos tratamientos, una prueba que no sé en qué consiste ni para qué era, pero me la hicieron. La pregunta es, ¿la quimioterapia es tóxica para el corazón? Pues puede ser tóxica para el corazón, claro que sí, está descrito. La cardiotoxicidad, que es el daño deletério que hacen estos fármacos que utilizamos en la quimioterapia, pues se ve claramente que algunos de ellos pueden afectar a nuestro corazón. Fíjate, algunos estropean los miocitos, que son las células que tenemos en el corazón, hace que el corazón se debilite, el paciente entra en una situación de insuficiencia cardíaca. Hay otros fármacos que pueden provocar arritmias, otros incluso infarto de miocardio, y muchos de los fármacos quimioterápicos llegan a elevar la tensión arterial y eso es una complejidad para nuestro paciente, ¿no? Porque tenemos que manejar una tensión alta y eso pues, es un factor de riesgo muy importante, ¿no? Para enfermar el corazón. Teniendo en cuenta entonces que sí que es tóxica, en mayor o menor medida, para el paciente, ¿qué pruebas se hacen antes del tratamiento? ¿Qué pruebas se hace durante? ¿Y qué ocurre después, ¿no? ¿Es necesario esto? Sí, se hacen pruebas. A ver, hay un seguimiento cardiológico, sobre todo de aquellos pacientes que reciben quimioterapia, que sabemos que puede ser, no todos los quimioterápicos son cardiotóxicos, pero aquellos pacientes que sí que lo reciben, el oncólogo y el cardiólogo establecen un plan de seguimiento para estos pacientes y realizan una serie de pruebas, tanto al inicio de la quimioterapia para conocer la situación basal del paciente, como durante la misma, y al finalizar esta también hay que seguir al paciente porque existe el concepto de toxicidad tardía, ¿no? De meses, años después, el paciente también puede enfermar. Las principales técnicas que tenemos son la ecografía, el ecocardiograma Doppler color es el que más utilizamos. Podemos evaluar con esta técnica la contractilidad, la función cardíaca, la distensibilidad del músculo. Es una técnica muy accesible y que nos pone rápidamente en manifiesto cómo se encuentra nuestro corazón. Hay otras técnicas como el electrocardiograma, lo vamos a usar al mismo nivel, va a servir para descartar alteraciones del ritmo cardíaco y algo que se usa hoy en día muy a menudo y que es muy útil también son los biomarcadores cardíacos séricos, que hacemos una analítica de sangre, determinamos por ejemplo el BNP, troponinas, que son estos biomarcadores y podemos detectar pues un corazón que empieza a sufrir por culpa de estos fármacos, lo podemos detectar casi desde el inicio. Hay otras muchas más técnicas, pero principalmente estas tres son las que vamos a utilizar en el seguimiento de un paciente oncológico. Por protocolo, digamos que una persona sana que se va a someter a la quimioterapia ¿pasa por todos esos procedimientos inicialmente o solo se realiza una prueba cuando se sabe que ese fármaco genera cardiotoxicidad? Los protocolos dependen del sitio donde estemos, pero en teoría sí. En teoría, todo paciente que se va a someter a un tratamiento con quimioterapia al menos debería conocer basalmente cómo se encuentra su sistema cardiovascular. Y luego, obviamente, el protocolo se va a intensificar dependiendo de la dosis del fármaco que utilicemos, de la duración del mismo y, sobre todo, del tipo de fármaco, que va a variar y eso lo establece el oncólogo, ¿vale? ¿Hay alguna opción de tratamiento que se pueda añadir a esa quimioterapia durante el tratamiento para proteger o alguna técnica en la que se pueda proteger? La mejor forma de proteger a nuestro paciente, además de estudiarlo inicialmente, como hemos dicho, para saber de dónde partimos, es controlando muy bien sus factores de riesgo cardiovascular, tensión, colesterol, azúcar, sobrepeso, tabaco. Y animarle a cambiar su estilo de vida, que haga ejercicio, que, bueno, pues que tenga una dieta saludable. Pero sí, la pregunta es que tenemos unos fármacos en cardiología que aplicamos en los pacientes que van a recibir estos fármacos cuando sospechamos que pueda haber cardiotoxicidad. Principalmente son los IECA, los ARA2 y los beta bloqueantes. Un paciente que ya ha acabado su tratamiento de quimioterapia, evidentemente debe someterse a una revisión cardiológica, entiendo, ¿no? Que por defecto a veces no es así, desde las asociaciones de pacientes no es así, pero creo que por lo que nos está contando es tremendamente importante. ¿Hasta cuándo está el riesgo por haber realizado quimioterapia de padecer algún problema en el corazón? ¿Hay un tiempo estipulado? Bueno, en tiempo estipulado. Antes te hablaba de la toxicidad tardía de estos fármacos
Y hay algunos de ellos descritos, las antraciclinas, por ejemplo, que son de los más usados, que podemos estar viendo años después, pero te estoy hablando incluso décadas de años después, un daño cardíaco que no lo podemos atribuir a otra cosa y pensamos que es secundario al tratamiento que tuvo en su día por el fármaco, por la quimioterapia. O sea que no te podría decir una edad a la que nos podemos quedar tranquilos. Obviamente, si el paciente no se ve afectado durante el tratamiento ni en los meses después del tratamiento, es menos probable que enferme el corazón, mucho menos probable. Pero tenemos que estar vigilándole de por vida si ha recibido un fármaco claramente cardiotóxico. ¿Cada cuánto sería importante hacerse una revisión entonces? Pues Incluso a ver, en una persona joven. Claro, lo aconsejable sería una vez al año. Luego ya depende de la disponibilidad, de los recursos. Todos sabemos cómo funciona y que a veces no es fácil, pero deberíamos de chequearnos una vez al año. Pero aunque no fuera un paciente, el corazón y el sistema cardiovascular hay que mirarlo. Vale, eso nos acerca un poco a la población general. Eso es. ¿Esa cardiotoxicidad es únicamente con tratamientos de quimioterapia invasivos y muy fuertes, o también se puede aplicar a la radioterapia, por ejemplo, cuando es en la mama o en la zona central, o a tratamientos más dirigidos, como por ejemplo en la inmunoterapia? ¿También generan esa cardiotoxicidad? No tanto, pero también está descrito, sobre todo en la radioterapia. Existen las cardiopatías directamente generadas por la radiación prolongada y en la zona. Pero quizás los quimioterápicos, los fármacos en sí, son los más potentes y los que se han descrito más complicaciones. No solamente hay que tener en cuenta el fármaco que nos están poniendo, tampoco solamente hay que tener en cuenta tener una patología de base en el corazón antes de someternos a ese tratamiento, sino controlar todos esos hábitos saludables como la tensión, colesterol, etcétera, etcétera, a la hora de estar tratándonos con un tratamiento oncológico y décadas después también. Claro. Mira, esto es como cuando nosotros operamos a un paciente del corazón. Queremos que vaya en las mejores condiciones posibles porque sabemos que la cirugía y la recuperación de la misma va a depender de que lleves un paciente que no tenga mucho sobrepeso, que esté bien cuidado, que vaya en la situación más estable posible. Pues esto es lo mismo. Cuando vas a aplicarle un tratamiento quimioterápico a un paciente con cáncer, quieres mejorar el resto de situaciones del paciente para que solamente tengas que pensar en eso.